Cordial saludo, estimados amigos de las 5 Reformas. Les habla nuevamente Daniel Cordero desde la ciudad de Bucaramanga. Continuamos en esta semana, este mes, este año con nuestro programa de capacitación y específicamente en la lectura de este libro, este documento llamado Las leyes malas y el camino de salida, el libro que estamos estudiando. Entonces vamos a continuar donde habíamos dejado la lectura la ocasión anterior, que es ya terminando la introducción, y vamos a dar continuación con el prefacio. Entonces muy atentos, muchas gracias por su tiempo y adelante. Prefacio. Un panfleto. Este escrito no es una monografía o ensayo académico, es solo un panfleto. Por eso no trae citas formales o notas al pie de página. Al final trae una lista de lecturas para investigar más a fondo, con autores y obras no muy extensas, cuyas ideas son las que aquí se exponen, aunque los errores son responsabilidad exclusiva de su autor y firmante. Las citas bíblicas están porque fue escrito con igual aprecio y dedicación para lectores cristianos y no cristianos, si bien contra el gusto y parecer de muchos cristianos que afirman ser imposible escribir para todo público y no para ellos en exclusiva, y de muchos no cristianos que piensan de igual forma. Lo siento, pero en eso no puedo complacerles, porque tengo un solo discurso. Trata de las leyes malas, que son las contrarias a la economía, a la justicia, la moral, a la razón y a la gramática, y a las leyes de Dios. Y de dos materias, religión y política, y de las conexiones entre ambas y con las leyes malas. El escritor católico G. K. Chesterton contaba que en su país, Inglaterra, había un cartelito en los pubs, entre comillas, que son bares, que decía así, abro comillas, prohibido hablar de religión y de política, cierro comillas. Y se preguntaba a él, abro comillas, ¿y de qué se habla entonces? Cierro comillas. Comenzó este libro viviendo yo aún en Venezuela. A veces venía a Guatemala por unos días, invitado por Lucy Martínez Montt, Pedro Trujillo y mis buenos amigos de la Universidad Francisco Marroquín, y disfrutaba de muy enriquecedoras pláticas con Francisco Bianchi en su casa sobre muchos temas que ameritaban ponerse por escrito. Y el 10 de julio de 2008, cuando me mudé a este precioso país con su ayuda y la gracia de Dios, acordamos con Paco que lo escribiría. Es, por lo tanto, un compromiso, una deuda. Ya en Guatemala y congregado en la iglesia La Verdad y la Vida, pude leer el excelente ensayo del doctor Emilio Núñez, abro comillas, El cristiano y la política, cierro comillas, inspirador de mucho de mi escrito, y consultar bastante al doctor Oscar García Soto, mi, abro comillas, odonteólogo, cierro comillas, odontólogo más teólogo, y discutir con mi amigo Guillermo W. Méndez. La idea fue escribir un libro corto para el lector corriente, estudiante, trabajador, empleado, empresario, madre y ama de casa, profesional o técnico de clase media, de Guatemala, pero también de otros países, sobre los dramáticos problemas económicos y políticos de hoy y las bases bíblicas de sus soluciones, las liberales. Un subtítulo podría ser, abro comillas, política cristiana, cierro comillas,
o bien, abro comillas, gobierno y política según la Biblia, cierro comillas. También, abro comillas, liberalismo clásico para principiantes, cierro comillas. Primero, un libro para todo público dirigido a los cristianos, para mostrarles en la escritura las buenas respuestas políticas basadas en el concepto de gobierno limitado y traducidas al lenguaje y en el contexto de hoy. E igual para los no cristianos, en especial simpatizantes del liberalismo clásico. Y a todos, para ver que sí hay salida política racional y de sentido común, justa y moral, práctica y efectiva, y no demasiado compleja. 2. Y útil como herramienta de trabajo. Texto para un curso en línea o presencial, donde al cristiano se le comience hablando de la palabra de Dios y paso a paso de economía política, derecho, sociología, filosofía, etc. Y al no creyente al revés, comenzando con los temas de esas materias para luego pasar a la Biblia como documento histórico. En este caso, el orden de los factores no altera el producto. Tercero, un libro para despejar confusiones y malentendidos, no en el aire, sino centrado en un tema concreto, las leyes malas, sus pésimos resultados y sus fuentes ideológicas, mostrando cómo cambiar el país para bien mediante su derogación. Cuarto, introduciendo algunos conceptos novedosos como el de justicia contributiva, viejos en realidad pero olvidados, o desconocidos en nuestro medio, como el de fusionismo, entre comillas. Para algunos, la Biblia es solo un documento histórico, para otros es mucho más. Pero que lo es, no hay duda, todos de acuerdo. Entonces, ¿qué dice el documento histórico sobre política y gobierno? Y en la historia, ¿cómo fue leído e interpretado y qué impacto tuvo? Hay que contarlo y explicarlo. Eso ayuda a cerrar la brecha entre cristianos y liberales no cristianos, indispensable para la necesaria cooperación política de unos y otros, en el contexto del fusionismo, entre comillas. No siempre la palabra panfleto, entre comillas, fue despectiva. Por siglos designó un escrito corto sobre uno o más temas controversiales, políticos o religiosos en defensa de una posición tomada. Fueron panfletos los más influyentes escritos de Martín Lutero y otros maestros de la Reforma. Fue, por ejemplo, un panfleto, la, abro comillas, defensa de la libertad contra los tiranos, cierro comillas, de Hubert Langet en el siglo XVI, con base en las lecciones de Teodoro Beza, sucesor de Calvino en Ginebra, y la, abro comillas, apología de la gracia divina, cierro comillas, en el siglo XVII del presbiteriano escocés Samuel Rutherford, en defensa de la doctrina de la gracia contra el arminianismo, que le llevó a la prisión, pero que puso las bases teológicas de su más famoso panfleto, abro comillas, Lex Rex, cierro comillas, la ley es rey. En el siglo XIX fueron panfletos los escritos del francés Frédéric Bastiat, del venezolano Juan Germán Rocio, los peruanos José Gálvez, padre e hijo, el centroamericano José Cecilio del Valle y el argentino Juan Bautista Alberdi,
en defensa del gobierno limitado como único medio de preservar la libertad. Si usted no conoce el término presbiteriano, entre comillas, o la palabra arminianismo, entre comillas, no hay problema. Los puede investigar en un buen diccionario enciclopédico o con Google en alguna fuente confiable. Tal vez encuentre otras palabras para usted desconocidas o personajes y pueda enriquecer su acervo de información por nada. Pero el drama político que vivimos en nuestros países es un auténtico rompecabezas y las piezas son muchas: económicas, jurídicas, morales y filosóficas, psicológicas y espirituales, etc. Sin embargo, para entender el rompecabezas deben estar todas las piezas, y por esa causa el libro se iba a ser corto. Terminó un poco más largo. En plan de aclaraciones, permítame por favor 2 pequeñas confesiones autobiográficas. La primera, que como politólogo desde joven he tenido una, abro comillas, doble vida, cierro comillas. Una vida intelectual, no siempre en la universidad, y otra profesional en la calle, muy ligadas. Con un pie en los libros de ciencia política y el otro pie en las encuestas de opinión, mercadeo y publicidad, la prensa y radio, crítica de cine, en los partidos y las ONGs, en el Parlamento y en otras 1001 actividades vinculadas a la política práctica. Y esto en 3 países: Argentina, Venezuela y Perú. Ha sido para mí una gran bendición. Y no es que me compare con Tomás de Aquino, pero cuando se le preguntó a él por la mayor gracia de Dios recibida, aparte la salvación, su respuesta fue, abro comillas, creo haber entendido todos los libros que he leído, cierro comillas. Guardando las distancias, creo haber recibido del Santo Dios esa misma gracia y otra más: haber comprobado por experiencias cuáles afirmaciones de los libros eran verdaderas y en qué grado y cuáles no. De ese modo aprendí que por cada 100 páginas de ciencias sociales en las bibliotecas, las buenas son unas 10 aproximadamente. Solo hay que buscarlas. Pero a fin de retener lo bueno, hay que investigarlo todo, según Pablo, y escudriñarlo, entre comillas, examinarlo detenida y sistemáticamente. Primera Tesalonicenses 5:21. Al conocimiento verdadero no lo tomé desde la universidad. Para asimilarlo y disfrutarlo, tuve que desaprender lo aprendido. Fuera de las aulas hay vida intelectual, y es mucho mejor y más libre, porque a la universidad hoy casi nadie va a estudiar, sino a sacar un diploma, y eso la deteriora. Y con su cartulina enmarcada, el graduado promedio jamás vuelve a abrir un libro, y eso le impide conocer la verdad. Este escrito resume parte de lo que aprendí después de los claustros, en los libros y en la calle. Otro subtítulo, abro comillas, lo que no me enseñaron en la universidad, cierro comillas. Lo que usted va a leer contradice de frente las lecciones de las aulas y las enseñanzas de los verdaderos maestros actuales, que son los medios. Porque ahora se aprende economía, derecho y ciencia política en los noticieros de televisión y sus comentarios, y en las teleseries de Sony y Warner, donde todos los héroes son empleados del Estado, policías y fiscales, bomberos, médicos, paramédicos, enfermeras, directores y maestros de escuelas estatales, etc. Y todos los villanos son particulares: tenderos, industriales, arrendadores, pastores y sacerdotes, así como abogados,
pastores y educadores privados, etc. Y cuando las series se ponen profundas, entre comillas, enseñan filosofía y teología igualmente, a su manera. Lo mismo pasa con la psicología popular que enseñan los reality shows, la ciencia, entre comillas, ecologista y evolucionista de Discovery Channel y Nat Geo, y la versión de la historia PC, entre comillas, políticamente correcta, en History Channel. La segunda confesión es mi testimonio. Al hacerme cristiano reformado, aprendí a estudiar y a amar la Biblia, y que en todo cuanto ella enseña acerca del hombre, la sociedad y el gobierno, coinciden las 10 páginas buenas de las ciencias sociales y humanidades, contra las otras 90, y entendí en conciencia que Dios no me pide dejar mis estudios y actividades, sino consagrarlas a testificar su palabra, conforme Deuteronomio 4, 5 y 6. En el mejor y más excelente manual de ciencia política jamás escrito, la Biblia. Desde entonces eso hice, y este panfleto es parte de mi trabajo. Es asimismo este trabajo expresión de mi agradecimiento a Guatemala. Desde José Joaquín Palma en adelante, para los foráneos, el autor de las letras del himno nacional de Guate, el más bello del mundo y nacido en Cuba, hay una legión de extranjeros enamorados de esta tierra bendita y muy agradecidos, haciendo aportes en las ciencias, artes, el comercio, el deporte, etc., incluso la política. Salvando las distancias, creo estar en esa buena compañía. Mención especial para una, la doctora Amy Sherman. Tuve conocimiento de su obra cuando Las leyes malas estaba ya en imprenta. De otro modo quizá no me hubiese atrevido a publicarlo. De mi trabajo espero que siga las huellas del suyo. Otras muchas personas me ayudaron a escribir y publicar de muchas maneras, algunas sin saberlo y aún sin compartir las posiciones aquí expresadas. Mis reconocimientos van al final. Trato así de evitar que si usted está en desacuerdo, se prejuicie contra alguno de los mencionados. Y lo dedico muy en especial a tantos jóvenes latinoamericanos y otros no tan jóvenes que estudian y trabajan día y noche con incansable denuedo para mejorar su situación en la vida, pero ven frustrados sus esfuerzos por razones que no terminan de entender.